¿Qué tal? Buenas tardes. Para muchos es la primera vez que me ven acá, de este lado, pero la verdad que es algo, como la primera vez, ¿eh? Discúlpenme porque tengo un lío acá atrás. Qué lindo verlos, ¿eh? Recién mientras escuchaba esa canción que decía no hay lugar más alto que estar a sus pies. ¿Qué mejor lugar que nosotros podamos tener? El mejor lugar que nosotros podemos tener es estar humillados delante del Señor. Es tener una actitud humilde. Porque muchas veces escuché muchas veces decir, no tengo plata y soy humilde. ¿Ya lo alguna vez? He visto mucha gente sin plata, escarbando en conversaciones que son muy orgullosas. Y no hay mucha humildad. Ahí estoy. Y no hay mucha humildad. La verdad que a veces es difícil y es duro decirle a alguien, no tenés humildad. Es orgullo eso. Y si vos le decís a alguien que tenés orgullo, es capaz de pelear. Me acuerdo una vez cuando hablamos con Darío una tarde, que estábamos trabajando allá en Romero, y salió una conversación y algo que le pasaba a él, y le comenté algo que el Señor me trató conmigo. Y le contaba que hubo una vez un momento que pasó en la familia, y de repente la familia hubo casi una división, una intención de parte de Satanás de destruirla completamente. Mi hermana, mis sobrinos, mis padres. Y la verdad que cuando el Señor empezó a tratar conmigo, porque yo me había sentido ofendido, molesto, me oraba, reprendía, echaba fuera demonios, me caía al piso. Hacía todo lo que una persona puede hacer, o lo que a veces alguien hace para otro, ¿no? Orando. Y pasaba, era como un efecto placebo, ¿viste? Tomás un analgésico, se te calma, después vuelve el molestia de vuelta. Y este problema volvió a surgir de vuelta hasta que de repente hubo una oración sincera. Digo, Señor, realmente esta situación me duele. Me duele escuchar hablar de esta persona y me provoca mucho dolor. Me sentí muy defraudado. Y de repente iba caminando por la calle, en medio de la oscuridad, yendo para mi casa para dormir. Y escucho, ¿sí te dolió? Sí, Señor. Y estás enojado, muy molesto. ¿Y vos? Y sí. Y porque a vos te hicieron, sentir mal. Si te hicieron sentir mal, te ofendieron a vos. Y sí. ¿Y para qué murió en la cruz? ¿Para qué murió en la cruz? Si yo a vos te perdono, ¿vos pensás que no lo voy a perdonar a él? Eso es, en vez de ser humildad, eso es rebelde. Eso es orgullo. Busca por ese lado. Y la verdad que no me chocó tanto porque venía orando, venía queriendo que algo cambiara. Pero cuando se lo conté a Darío, fue otra situación y fue como un cachetazo de frente. Y a veces para nosotros también, que alguien venga y te diga algo, más cuando uno espera otra cosa. Comúnmente la gente que nos quiere nos palmea la espalda, pero la que más nos quiere nos dice la verdad. Y fue eso. Cuando el Señor me dijo, vos sos, fíjate, porque fue así tan sutil, fíjate por ese lado, por eso un poquito, fíjate que puede ser orgullo. Y de repente empezó, como que sobresalía de la conversación. Yo. Cuando oré por el orgullo, reconocí que tenía orgullo, me arrepentí. Recién ahí pude volver a tratar a la persona. Antes no. Y precisamente este capítulo de Romanos que estamos por leer tiene mucho que ver con eso. Porque me acuerdo de un primer retiro en Los Hornos, en La Balandra, hace 7, 8 años. El pastor hace una pregunta y que por ahí se la voy a hacer de vuelta yo a ustedes. ¿A quién le gusta mandar? Mandar. ¿A quién le gusta mandar?
¿Y a quién le gusta que lo manden? Oh. Me acuerdo que ese día, ¿a quién le gusta mandar? 80, sí. ¿Y a quién le gusta que lo manden? Dijo, muy bien, la verdad que los felicito, porque lo que Dios quiere de ustedes es que ustedes sean buenos obedientes. De que ustedes se acostumbren a que los manden. Porque dice, la palabra dice, cuando Jesús le dice a los discípulos que habiendo terminado la tarea, golpéate el pecho y dite a ti mismo, siervo tonto fui, porque cumplí con lo que el Señor me encomendó. Y a veces uno viene saltando como los discípulos, evangelizamos, recorrimos, visitamos el barrio, y lo hicimos y venimos como los 70, con gozo. Y el Señor les dice, pero tranquilos chicos, porque yo les digo a ustedes toda la autoridad y toda la potestad, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que cada uno de sus vidas están escritos en el libro de la vida. Y no hicieron más que lo que yo les mandé. Y que eso sería bueno. Que nosotros recordáramos cada día que lo que vivimos, lo que hacemos, es lo que el Señor nos manda. Sea mucho, sea poquito. Yo estoy acá porque el Señor manda. Muchas veces me he rehusado a esta parte. Porque la gente que sufre está en la calle. Y la gente que sufre es la que se sentía, como cada uno de ustedes se sintió hace algunos años atrás, antes de estar más cerca del Señor. Y esa es la que llora, esa es la que no quiere asistir a un lugar como este. Por eso la iglesia está tan vacía. Por eso cuando Mariano el otro día me hablaba y me comentaba lo que iba a pasar en la iglesia, de las casas que se iban a abrir, yo mientras oraba el Señor me mostró que cada uno de nosotros, siendo obediente a la palabra, íbamos a tener una casa de oración. Cada uno. Pero vamos a tener que ser obedientes. Y acá en el capítulo 13 de Romanos dice, como dice Mariana, ¿no? Poniendo los dones en práctica, sacándoles el viejo chip, poniéndole uno nuevo. Y es algo muy lindo porque arranca espectacular. A ver si me acompaña, dice Romanos capítulo 13, versículo 1, versión Reina Valera, dice, la primera, ya arrancó. Sométase. Qué lindo, ¿no? Uno esperaba otra cosa de parte del Señor, de parte de Pablo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es fuerte ya. Yo a veces me pregunto cuando paso el semáforo en rojo con la bicicleta, ¿cómo me ve el Señor? Porque comúnmente alguien me podría decir, pero no pasa nada, a veces es la bicicleta. Hay leyes. Precisamente hoy vine en el auto de Mariela, no quería venir, porque hay leyes. Y yo todavía tengo que arreglar el registro. Y como le decía a Darío hace un rato, alguien puede venirte a decirte lo que vos estás haciendo mal, pero si no tenés la convicción de parte del Espíritu Santo en tu corazón, puede pasar y puede ser como una conversación que pasó y estuvo muy linda. Pero cuando vos sentís que el Señor te está ordenando y te está corrigiendo, pero te está ordenando para bien, porque Él te quiere bendecir, sentís estas cosas como decir, no quiero, prefiero agarrar la bicicleta. Pero hubo la circunstancia antes de venir que mi señora estaba con muchos dolores, tuve que dejarla en el UPA, ese es lugar de urgencia, tuve que agarrar el auto, pero decía, Señor, yo me voy a arrepentir, te pido perdón, pero esta siento que es una de las últimas veces, porque yo me siento mal. Hablar de autoridades cuando nosotros estamos fallando. Tengo el registro, pero tengo vencido. Lo tengo, hice cambio de domicilio y me olvidé de actualizarlo. A los 3 meses ya caducó. He visto gente andar sin seguro, sin nada, como si nada. Yo cuando me robaron la moto, me la robaron con la BTV. Y hacía un mes que me la había hecho la BTV. Pero digo,
Yo me sentía gozoso porque yo pasaba delante de cualquier autoridad policial, me paraban, tardaba más en sacarme el casco que en lo que tardaba en presentar los papeles. Y yo andaba tranquilo. Cuando tuve la primera moto antes que esa, estaba mal porque no tenía registro, no tenía seguro y andaba como huyendo. Veía una lucecita azul y la esquivaba. Lucecita azul que veía, por ahí venía alguien con un encendedor, con una linterna y yo la esquivaba. Y yo decía, pero la pagué yo, la pagué gracias al Señor, pero hay algo que el Señor me estaba inquietando a decir, no, seguí ordenando más. Y tal vez alguno no tenga problema con el registro, tenga otro problema. Dice la palabra de Dios, habla sobre el matrimonio, estar casado, no estar en concubinato. Puede llegar a molestar la palabra, pero es la ley de Dios. Y acá dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Cuántas cosas hoy nosotros estamos padeciendo a causa de resistirnos a la palabra del Señor? A lo que el Señor está diciendo. Y no vayamos a pensar tanto de el matrimonio. Pero hay algo más sencillo. Toda cosa que esté en contra de lo que la palabra de Dios está estableciendo es motivo para recibir la condenación que Dios ya estableció a aquellos que iban a ser desobedientes a su palabra. Y Dios nos ama y nos perdona. El otro día hablaba con Roxana y le decía, amor, más vale que los chicos te sean desobedientes a vos que vos seas desobedientes a Dios. Aún a pesar de las emociones que vos puedas sentir, de lo que vos puedas sentir por los chicos, el cariño, el amor que vos puedas sentir, trata siempre de ser obediente al Señor. Y que tal vez si tiene que haber alguna desobediencia, que ellos lo sean con vos, pero no al revés. Porque vos perdonás a tus hijos, vos los amás, pero Dios es recto con la palabra. Y en algunos momentos cuando nosotros estamos en rebeldía y en desobediencia, es duro. Yo he cometido errores y cada error tiene su consecuencia. Y Dios hace todo nuevo. Hoy por gracia de Dios estoy acá adelante. Si no hubiese cometido mi falta, alguno me hubiese conocido antes, caminando por acá adelante. Pero también Dios tiene sus planes y nosotros debemos aceptar su voluntad. No sabemos para qué ni por qué, pero Él sí sabe. Y si tenemos alguna duda, Señor. Por eso, hermanos, que en todo momento, como decía la canción y como leemos la palabra, sometámonos, estemos dispuestos a que alguien que Dios dispuso, tanto aquí dentro de la congregación como fuera, a ser obedientes. Porque dice, de modo que quien se opone, en el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que se resisten acarrean condenación. Cuando nosotros nos resistimos a una persona o a alguien, no nos resistimos a la persona o al cargo que tiene la persona. Nos estamos resistiendo a Dios. Porque si es cristiano o no es cristiano, eso no tiene a Dios. Él lo puso. Si a vos te gusta, si a mí me gusta, a nosotros nos gusta, está bien. Pero si no nos gusta, por temor al Señor, por amor a Él. Porque dice la palabra, dice, versículo 3, porque los magistrados no están para difundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al hacer lo malo, al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los atributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo.
¿Cuántas veces nos hemos molestado por algo? Tenés que pagar alguna cuenta, tenés que pagar algún impuesto. Y el Señor, muchas veces yo he escuchado a muchos cristianos de otra congregación, la verdad que yo siempre cuando vamos hablando con Mariano de la iglesia, de los hermanos, de todos ustedes, hay mucho gozo en nosotros, en nuestros corazones, porque todo el esfuerzo que el Señor nos acompañó y nos sostuvo en hacer, fueron buenos frutos. Puede haber algunos roces en el crecimiento, es como la familia. Los que tienen hijos lo saben mejor que cualquiera. Los chicos están creciendo, cada uno busca su espacio en la casa, cada uno busca su lugar, busca llamar la atención, busca empezar a desenvolverse solo. Y en la iglesia pasa lo mismo en la congregación. Empiezan a crecer, empiezan a aflorar los dones, cada uno busca su espacio, es como que los que tienen dones parecidos se empiezan a juntar entre ellos, y así empiezan también los roces. Y no es porque haya mala actitud ni nada de eso, porque estamos todos creciendo. Y es como una casa chiquita con mucha gente. Yo me acuerdo que cuando nos mudamos de la casa, éramos 15 viviendo en una casita. 10 grandes. ¿Y cómo hace? Alguien tenía que tener la voz de mando y los otros tenían que decir sí. Y a mí, cada uno opinaba de una forma diferente, pero tratamos todos de decir lo mismo para no provocar disturbio. Pero siempre comprendiendo de que estamos todos creciendo, nos estamos conociendo, a pesar de que yo tengo a mi hermano, que hace poquito descubrí que es una persona sensible. Y yo lo veo grande, parece duro, y yo a veces le he dado duro con la palabra, y no me daba cuenta que lo lastimaba. Pero es una persona que convivimos años y la conoces muy poco. ¿Ustedes están juntos, son hermanos? Los vi acá de frente. Hay cosas que uno piensa, se imagina que el otro es de tal forma, pero el Señor cambia todo. El Señor cambia todo. Uno dice, no, yo te conozco a vos porque vos sos mi hermano y con vos compartimos un montón de cosas, pero cuando el Señor empieza a tocar tu vida, empieza a hablar en tu vida, los dones empiezan a aflorar y vos empezás a volverte más como el Señor, y lo que eras antes queda solamente el recuerdo. Pero yo vos te conozco, pero ¿por qué pensás diferente y por qué decís cosas distintas? Te pueden llegar a decir. Mucha gente nos puede mirar a nosotros y nos puede decir, yo a vos te conozco, pero ¿por qué decís eso? ¿Por qué estás tan distinto? En la iglesia es ese que te lavan la cabeza ahí adentro. Y es verdad, nosotros nos lavamos la cabeza, porque tenemos muchas cosas empolvadas, llenas de tierra, muchas cosas que traemos de la vida pasada, del mundo, de un mundo lejos de Dios, que pensamos que era bueno y no fue así. Y éramos los rebeldes. ¿Cuántos hemos sido rebeldes en la casa? Que no hemos resistido a las autoridades, que no hacíamos, yo me acuerdo de algo, una frase, no hacíamos milagros porque no practicábamos. Éramos rebeldes. Y de repente acá te encontrás con esta palabra que te dice, sometete a las autoridades, estate sujeto, pague y luego reclame, como dicen en los servicios que a veces te cobran de más y uno tiene ganas de zapatear ahí adentro, pero es la ley. Y ustedes fíjense que precisamente en ese tiempo no había democracia como la hay ahora. Pablo hablaba de un tiempo donde había dictadura y él hablaba de sujeción. Yo hoy pensaba, porque a veces nosotros nos quejamos de la gente que está en el cargo político, pero ¿cómo actuaríamos nosotros si tuviéramos un cargo político? ¿Seríamos justos, equitativos? ¿O como esas mamás que tienen primerizas
y que viene un primito a quererle hacer algo y no, al nene no. Vos, como mamá, sí podés decir cosas a los otros nenes, pero que nadie venga a decirle nada a tu hijito. Que nadie lo toque, le pegue un chirlo en la cola. Y eso pensaba yo, ¿no? Porque he escuchado muchos hermanos cristianos, no de acá porque la verdad que siento orgullo por todos ustedes, sino de otros lados que el presidente, que el intendente, que el concejal, que esto, que el otro, que se robó, que se llevó, que agarró, que guardó, que no compartió. Pero yo pensaba, me atreví a pensar un poquito más, ¿cómo actuaríamos uno de nosotros ahí? Y el que está enfrente, que no va a la congregación, que no se congrega, dirá, este hace lo mismo que los demás. ¿Por qué? Porque aparta todo para su rebaño, para su gente. Más beneficios para los cristianos, los que hacen las buenas cosas, pero para nosotros no. Y eso es lo que me inquietó mucho porque, como decíamos Mariano, no estamos preparados para eso. Estamos preparados para estar acá adelante. Para compartir entre nosotros, para darnos palabras de aliento, para edificarnos. Pero no estamos preparados para sentarnos delante de un lugar donde hay gente que no conoce de Dios y guiarlos. Guiarlos en rectitud, en justicia. Si nos sacan la Biblia a nosotros de un costado, no sabemos qué decir. Y a veces hablamos mucho de la palabra, pero se hace poco. Y la gente lo ve eso. La gente lo ve mucho. Yo doy gracias a Dios, le decía a Mariano el otro día con lo que venía compartiendo, porque lo que Dios le está mostrando es algo tan revelador, tan impactante, que está rompiendo montones de fortalezas que había dentro de las congregaciones, que se había sembrado en todos los hermanos, que de repente uno podía mover un paso sin tener que pedir permiso a 10 atrás tuyo. Eso no significa que uno se pueda mover con libertinaje, sino con respeto hacia las autoridades que tenemos detrás, pero con la creencia y la convicción de que afuera de estas 4 paredes hay gente que llora, que no sabe qué va a hacer de su vida, que tiene montones de ganas. Muchos tienen ganas de suicidarse, de ahorcarse. Escuchaba un comentario de una abuela de su nieta que decía que porque la mamá la retó y le pegó, y si la mamá le seguía pegando se iba a ahorcar. Y es como que me agarró una cosa por dentro, porque fíjate cómo una nena de 14, 15 años está pensando en eso. Y yo le decía a Marina otro día, estamos desesperados para que el Señor nos vaya guiando a cómo trabajar afuera. Que vengan esa palabra, yo estoy desesperado para escucharlo, porque hace años que estoy hambriento de escuchar un mensaje que te diga, no te diga no lo que tienes que hacer, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que salir a evangelizar, pero no sabemos cómo comportarnos. Y necesitamos que nos enseñen. Salimos de la sociedad por las cosas que veníamos viviendo, el Señor nos encuentra y hoy estamos congregándonos. Mucha gente se está congregando en las iglesias, pero le tiene miedo volver a juntarse con esa persona que se juntaba para jugar a las cartas, porque eso es de Satanás, del diablo. Yo he visto lugares donde había estatuas con licor, y cuando ese lugar, con ese coso de licor, ese frasco de licor estaba lleno, el ambiente de la casa estaba como que estaban todos embriagados. Cuando eso se terminaba, se armaba la guerra campal. Y la gente que se dedica a esas cosas y las personas que recurren a esos lugares gritan más fuerte que nosotros, hablan más que nosotros. Nosotros, para hablar del Señor, muchas veces pensamos 10 veces. Ellos se sientan
¿Cómo estás? No, me siento mal. Ah, bueno, ¿sabes qué? Yo fui una viejita allá a la vuelta y va y llega y te trata re bien y va y no sabes, es un amor. Y así quedan las familias. Y después nosotros como cristianos los cruzamos y los condenamos. Pero no siquiera oramos por ellos. Allá en el barrio de 80, hace más de 6 meses, 7 meses, era una guerra campal. Y cuando empezamos a orar por una palabra que el Señor me dio en una prédica de allá en Los Hornos con Andrés, que fue movido con Rosana, lo primero que el Señor me dijo: ustedes abandonaron mi pueblo. Ustedes abandonaron el lugar. Ustedes hicieron abandono de personas. Pero si oramos todos los días, oramos por la comida, por la noche, por la familia, pero ustedes abandonaron el lugar. Un médico ve a una persona que tiene un accidente en la calle y no puede dejar resistirse e ir. Se vuelve y atiende por el juramento que ha hecho. Un policía fuera de servicio, hay un asalto, hay un problema, tiene que sí o sí actuar por la responsabilidad que tiene. Pero nosotros como cristianos lo pensamos muchas veces. Y cuando el Señor me habló de eso me sentí muy mal. Pero bueno, Señor, reconocemos, por eso en 2 Crónica, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo ahí oiré desde los cielos. Y yo durante mucho tiempo pensé que al pueblo que Dios se refería era al pueblo, la gente que no conocía de Dios, porque a mí me decía hijo. Pero cuando empecé a leer con interés de saber, me di cuenta que el pueblo era yo. Y que tenía la responsabilidad, a que de una forma indirecta que Dios me había dado, de estar velando por la gente. Tenemos la responsabilidad, tenemos una ley que nos manda. A veces nos puede costar, nos puede molestar, pero es la palabra de Dios. Es lo que Él nos llama a hacer. Y en eso yo siento que estamos aprendiendo. Pero es como que el Señor quiere que le metamos más. Y a veces uno siente como vergüenza, uno siente como que, ¿y qué le voy a decir? ¿Qué le puedes decir a alguien que llora toda la noche sin saber qué va a pasar en su vida el otro día? Y lo mismo que hubiese querido vos que te dijeran cuando vos llorabas. Muchos me ven acá adelante y podría estar horas hablando. Pero a veces cuando tenés que hablar con la gente en la calle, como que te cuesta. Pero cuando me dicen, mira, hay una persona que le está pasando esto, siento, recuerdo lo que yo sentí hace 9, 10 años atrás. Ahí se te van los temores, se te va la vergüenza, se te va todo. Porque dice que el que conoce el camino puede traer a otro. Y nosotros necesitamos hacer eso. Y tenemos que estar dispuestos a que nos guíen. Tanto, como dice acá la palabra, tanto en las autoridades de gobierno, como todo tipo de autoridad, todo está dispuesto y puesto por el Señor. Y lo que Dios quiere de nosotros es que seamos hijos obedientes. ¿Qué es lo que quiere un buen papá en la casa? Hijos obedientes. El que se porta bien, recibe premio. El que no, recibe lo que necesita. Porque el padre no le negás lo que necesita, pero recibe castigo. Yo no sé cómo están cada uno de ustedes con respecto a las relaciones con las autoridades, con las personas que tienen un cargo
un poquito más alto que el que uno tiene. Porque también socialmente tenemos. Socialmente, la persona que vive al lado tuyo, al lado de tu casa, que no es cristiana, es más importante que vos. Es más importante que cada uno de nosotros. Pero la tratamos de esa forma. Dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le preguntaba al Señor cuáles son los mandamientos más importantes. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todo tu espíritu. Y el segundo es tan importante como el primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. Y cuando cumplimos con eso, cumplimos con todos los mandamientos. Para mí me era muy difícil recordar 10. Vamos por estos dos que es más fácil de recordar. Más difícil, porque ahí te das cuenta que cumplís con todo. Cuando vos estás amando a la persona que tienes al lado, estás cumpliendo con la ley. Estás siendo respetuoso. Estás siendo obediente. Y cuando te resistís y hay maltrato, siempre va a haber uno más grande que vos, dispuesto a enfrentarte. Por ahí físicamente lo vemos chiquito, pero espiritualmente se viene el problema después. Un consejo que Pablo le daba a los romanos, y en las distintas cartas que escribió siempre hablaba de, con amor, como diciendo, hagan caso, chicos, hagamos caso. Así como el Señor estuvo dispuesto a ser obediente con el Padre en todo, así nosotros estemos dispuestos a ser obedientes en todo. Hay cosas que tal vez nos choquen, porque no estamos acostumbrados, pero es lo mejor para nuestras vidas. Y cada uno sabe en qué áreas les cuesta. Pero no estamos acá para condenar. Dijo el Señor, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvar lo que estaba perdido. Yo siento que estoy acá, y esta palabra, hay comentarios muy fuertes con respecto a esta palabra, y acerca de la sujeción, la obediencia. Pero lo bueno es que nosotros nos sintamos que Dios siempre nos da una oportunidad para corregirnos. Y si hoy sentimos que estamos bien, con la guía del Señor, y corrigiendo aquellas cosas que cada uno de nosotros sabemos que tenemos que corregir, vamos a estar aún mejor. Con respecto a las leyes, con respecto a todo lo establecido por Dios. El Señor habla de que tenemos que ser obedientes, amándonos unos a otros. Y a mí me gustaría que podamos cerrar con eso, con esta oración. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué voy a decir esta tarde? Es algo muy... El tema de la política no es algo que se apasiona mucho dentro de una congregación, porque uno está pensando en vidas, en gente que conoce, que quiere, y no está pensando en las autoridades. Pero también dice que si queremos estar bien, lo haremos por las autoridades. Si queremos, esa es la condición. Yo siempre le digo a mis sobrinos, si vos querés estar bien, hace caso. Porque es un mandamiento con promesa de parte de Dios. Hace caso a tu mamá y todo lo que vos hagas te va bien. No haces caso, no esperes cosas buenas. Porque aún la bendición que ella te dé se va a convertir en maldición para vos, porque se te va a romper a mitad de camino lo que podría haber durado durante mucho más tiempo. Por eso a mí me gustaría que podamos reflexionar sobre cómo estamos nosotros con respecto a las autoridades. ¿Qué sentimos cuando alguien viene y te dice algo? ¿Sentimos alegría? ¿Vos? ¿O sentís como que el ojo se te empieza a mover para el otro costado? Yo a veces veo a alguien como que... a veces hablaba con Rosario y veo como que a veces le titila mucho el ojo de costado. Pero es una mujer muy especial que Dios la está usando mucho. Le está enseñando mucho de la palabra. Y en algo que he visto en ella, que fue obediente. Rezongando, no rezongando. Siempre estuvo dispuesta a ser obediente con el Señor, aunque vos la veías tartamudear. Yo digo, acá le va a agarrar un ataque, y la voy a tener que llevar al hospital, pero bueno.
Aunque por dentro era un volcán. Algo que yo siempre le digo a ella, yo de vos aprendo mucho, y me dice, ¿qué podés aprender de mí? El comportamiento. Yo la he probado en un momento, no la he probado, sino en un momento una vez de enojo. Estamos hablando así nomás, de repente terminamos discutiendo y de repente, bueno, vamos a orar. Se transformó. ¿Qué querés orar? Si hace menos de un minuto me estaba peleando. Pero bueno, tenemos que orar. Yo te pido perdón. ¿Vamos a perdonar? Sí, bueno, vamos a orar entonces. No, pero si vos me perdonaste, vamos a orar. Borrón y cuenta nueva, perdón es eso. No. Y entre que sí, que no, 45 minutos después, vamos a orar. Y oró. Yo a veces, al principio, ella me escuchaba a mí y la escucho yo a ella como ora. Y me quedo fascinado con lo que Dios, cómo usa a una persona que está dispuesta a ser obediente. Y yo la conozco a ella hace 2 años. Desde que el primer día que empezamos a orar juntos, hace más de 6 meses, 7 meses. Si no hemos orado juntos un día, fue porque uno estaba en un lado u otro estaba en otro. Pero todos los días oramos juntos. Y aunque muchas veces venía y me decía, pero yo oro por separado, juntos, somos dos que somos uno. Somos dos que somos uno. No somos dos que somos dos. Dos que somos uno. Yo una vez me había enojado una vez, y que esto termina. Y me fui a mi casa, yo vivo al lado. Bueno, muy lejos. Me fui a mi casa un ratito. Me acosté en la cama y sentí como, ¿qué hace acá? No, pero señor, si está enojado, no tenés nada que hacer acá. Pero lloran juntos, ríen juntos, pelean juntos, batallan juntos, siempre juntos, nunca por separado. Si hay problemas, si hay diferencias, si hay molestias, siempre juntos, nunca dos, uno por un lado y otro por otro, porque ustedes ya no son dos, son uno, son dos que son uno. Así que andá y volvé. ¿Qué le digo? No sé, pero volvé. Y me acerqué despacito, así, hasta que me quedé quietito así. Después el otro día le pedí perdón, oramos. Y así vivimos orando. Y hoy comprendo que en el matrimonio hay diferencias. Hay opiniones diferentes, por dones distintos, por apreciaciones distintas, por historias de vida diferentes. Pero hay un solo Dios. Y hay un solo. Que si nosotros estamos dispuestos a que nos une y que nos guíe, la familia se puede volver impenetrable. Mientras oraba la otra noche sentía que los matrimonios están siendo muy perturbados y muy atacados. Y que a veces es fácil orar uno por un lado y otro por otro, pero juntos es lo más difícil. Pero lo que Satanás no quiere es que oren juntos. Yo le hablo a Dios a mi manera porque Dios me escucha. Juntos. Pero yo pienso, porque la pastora dijo, sí, pero son dos que son uno. Juntos, siempre juntos. Yo he escuchado gente que se ha separado, que por recomendación de otras personas, no, dale un tiempo, irte juntos. Yo me agarró un ataque de nervios cuando escuché eso, porque no estamos hablando de dos personas diferentes. No, es como si a mí me agarraran y me partieran al medio. Bueno, sacamos mucho acá. Pero ya no sos una sola persona. Somos dos que somos uno. Y Dios bendice la obediencia, Dios bendice el respeto, el cuidado. En la palabra que hoy aprendíamos, que hoy leíamos, ¿no? Porque seguramente la hemos escuchado muchas veces. Someternos, sujetarnos, acompañarnos. Estamos dispuestos a escuchar, a ser corregidos, a ser enseñados. Porque muchas veces leímos mucho la palabra, escuchamos muchas prédicas, pero cuando salimos a la calle y Dios dice, a ver cómo está tu corazón. Mi corazón está bien porque oro, ofrendo, diezmo, doy a los que necesitan, pero cuando viene alguien y te dice algo que no te gusta, es como que sale la verdad. Y eso no es para sentirse mal, sino para dar gloria a Dios
Porque si es algo que sale de tu cuerpo, sale de adentro tuyo, es porque es algo que Dios está queriendo empezar a tratar. Yo antes me daba vergüenza, hace mucho, 2 días y medio atrás, cuando rezongaba mucho. Me daba vergüenza a veces que alguien me encontrara en ese momento de que estaba transformado. Pero cuando empecé a ver de que cuando uno ora, cuando nosotros nos humillamos, yo a veces sentía esto, cuando yo oraba al Señor y me humillaba lo que había dentro, así que si había pecado, había demonio, que lo humillaba, y a vos te postro delante de la cruz de Cristo, y vos me hiciste caer el otro día, pero yo te voy a hacer caer delante de mi Señor. Y así lo veía para mí era como que cobraba mi venganza. Pero lo mejor es que estemos dispuestos siempre a estar siendo humildes. No pobres y humildes. Porque escuché una persona que dijo, yo era pobre y humilde. De humildad tenías muy poquito. La humildad pasaba por la esquina de tu casa, porque bueno, era ninguna humilde. Si era pobre. Tal vez sí. Tal vez tenía problemas económicos, pero humildad en el corazón, Señor. Yo siempre me acuerdo que le decía, mi hermana me decía, pasaba algo en la familia, vamos a hablar. Abría la Biblia, bueno. Vamos a poner algo con qué compararnos. Porque comparar entre nosotros es fácil. Vamos a abrir la Biblia, a ver. Y ahí te das cuenta de la verdad, cómo estamos. Así que hermanos, ya terminé. Fue tanto la noche. Hermanos, es difícil que alguien te corrija. Es difícil escuchar que te llaman la atención. A veces la corrección viene de una forma amorosa. Otras veces la vas a escuchar dura. Y te va a transformar un poquito. Pero atrevamos a mirar un poquito más. Y que es el Señor el que nos llama a la obediencia. Y siempre tratar de amar más que de lo que estamos dispuestos a enojarnos y a mostrar lo que uno sabe. El Señor sabía de todo, conocía los corazones de todos, pero Él siempre les daba la oportunidad, como les quería hacer sentir a los demás, a ver, deslúmbranme. Y aparecían con cada pregunta, con cada argumento que Él, yo creo que por dentro se reía. ¿Cómo voy a venir con esto? Yo soy Dios. Pero siempre fue un trato con amor. Hay mucha gente que tiene autoridad que les cuesta tratar con amor. Pero que nosotros podamos mirar como el Señor nos enseña la palabra, como Él mira. Que nos enseña que aquel que te quita algo, dale más. Que aquel que te roba, tenés que darle. Yo tuve que orar por los chicos que me roban la moto. Al principio me dio una molestia, una bronca. Pero después tuve que orar por ellos porque yo soy hijo de Dios. Y yo sé al Dios que sirvo. Si los padres están dispuestos a hacer lo que sea para el beneficio de los hijos, ¿qué es el Señor? Cuando Él le dijo a Abraham, yo te bendeciré y aquellos que te bendigan serán bendecidos y los que te maldigan serán maldecidos por mí, Él no se anda con chiquito. Así que oré la misericordia del Señor. Y ahí ando en bicicleta, disfruto, me gozo. Y bueno, el Señor va a cambiar las cosas. Pero obediente en todo. Hoy muchos me ven la primera vez, ya les voy a contar otro tiempo, otra vez, va a haber otro momento que les vamos a contar otra historia. Parte de mi historia. Pero por sobre todo seamos obedientes. No sabemos qué es lo que Dios está preparando detrás de ese momento donde vos querés reaccionar y explotar. Y tal vez, el día uno está clamando por algo y Dios está queriendo ver, a ver cómo estamos. Y ya nos vamos, chicos. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos, por favor. Padre amado, ¿qué más que decirte, Señor, que gracias?
Gracias por este momento, Señor. Gracias, papá, porque tú has traído hoy palabra para mis hermanos. Hay muchos que han vivido situaciones fuertes, que han sido maltratados, han recibido palabra de desaliento. Tal vez alguien que se jactaba de tener autoridad hirió corazón, hirió sus emociones, su alegría, la alegría de querer servir, de querer hacer algo, de querer ser alguien. Y muchas veces esas palabras fueron lapidarias. Señor, te ruego, Señor, en esta noche, que tu Espíritu Santo, Señor, se esté paseando con toda libertad, Señor. Ministrando, Señor, la vida de mis hermanos, hablándoles, haciéndoles, Señor, saber de que ese tiempo, ese maltrato, no fue malo. Que eso que pasó no quedó así al aire libre como algo que pasa y nadie lo tiene presente, sino que tuviste cada lágrima, tuviste cada momento de tristeza y tú siempre estuviste cerca. Pero a veces el orgullo que uno guarda, disfrazado de humildad, que tal vez no nos damos cuenta, no nos han permitido salir victoriosos de las situaciones, nos han permitido decir con gozo y libertad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, Señor, te ruego que tú estés derramando de tu Espíritu en esta tarde y ministrando, hablando, deshaciendo toda obra de maldad. Toda palabra, Señor, toda palabra que ha sido derramada sobre la vida de mis hermanos, Señor, que ha causado dolor, que ha causado heridas, que uno dice: yo perdoné, pero fue duro, provocó tristeza. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú estés pasando tu mano, estés sanando, Señor, los corazones. Estés sanando, Señor, las heridas del pasado, Señor, porque vuelven una y otra vez. Y tal vez pensamos y queremos mostrar a los demás que estamos bien, pero todavía sigue el dolor. Por eso te ruego, Señor, que no te vayas, que no se termine este momento, Señor, sin que tú estés hablando, sin que tú estés mostrando, Señor. Sí, es verdad que hubo momentos de tristeza, que hubo momentos de maltrato, pero también es verdad que hubo momentos donde uno no estuvo dispuesto a reconocer que fue parte del problema. Porque para que haya una pelea se necesitan dos, no uno. Señor, habla, Señor, y ministra, Señor. Da este tiempo, Padre, para que podamos reconocer nuestra parte, nuestra responsabilidad, Señor, ante las situaciones y decir: tal vez, Señor, en gran manera no he sido culpable, pero parte de la responsabilidad yo tengo. Yo soy responsable de lo que pasó en mi casa. Yo soy responsable de lo que pasó en mi matrimonio. Yo soy responsable de lo que pasó con la relación con mi papá, que tal vez me cuesta tratarlo. Y muchas veces digo: no, ¿por qué él no se abre? ¿Por qué él no habla? ¿Por qué él no se relaciona? ¿Por qué él sabe mucho? ¿Por qué él? Un amigo me decía que cuando vos apuntás con un dedo a alguien, mírate bien la mano, porque hay tres dedos que te apuntan manos. Señor, derrama, Señor, más de tu presencia, Señor, más de tu Espíritu, Señor. Y trae sanidad, Señor. Que esta sea una tarde, Señor, de sanidad, Señor. Que tu palabra, Señor, que hoy he hablado, Señor, que lo que hemos compartido, que lo que tú me permitiste compartir, Señor, en esta tarde, que he hablado, Señor, a las mentes. Ahora, Señor, tú lo uses, Señor, para hablar al Espíritu.
y hablar a mis hermanos, Señor. Y que ellos puedan, Señor, volverse a su casa, no con la misma carga que han cargado durante tantos años, Señor. Que tal vez fue pesada, Señor, y fue pesada. Pero hoy, Señor, que hoy se vuelvan libres a sus hogares, Señor. Que se vuelvan libres, Señor. Venid a mí aquellos que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Pero tomen mi yugo, mi carga, que es mucho más ligera, mucho más liviana. Trae todo delante del altar del Señor. Trae todo delante de su presencia. No te sientas temeroso, no te sientas con vergüenza. Si querés arrodillarte, querés levantar los brazos y alabarlo y decirle: Señor, ya no quiero más. No quiero más, Señor, transportar esa carga. No quiero más, Señor, padecer, Señor, lo que esos recuerdos, Señor, cuando escucho esa palabra, Señor, siento como que el corazón se me parte al medio. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que ahora, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, esté quebrando, Señor, todo, Señor, falsa fortaleza, Señor, falso sentimiento de humildad, que se quiebra ahora, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y reprendo todo espíritu inmundo de orgullo, todo espíritu inmundo de altivez que se esconde dentro de las emociones, que se esconde dentro de los momentos de tristeza que se han vivido. Ahora, en el nombre de Jesucristo, lo ato de pies y manos, los ato ahora y los echo fuera de las vidas de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, diablos inmundos se van ahora. Suelta las mentes ahora, suelta los corazones ahora, en el nombre de Jesucristo. Demonio de mentira, que te encargaste de mentir durante años, que te encargaste de maltratar las vidas de mis hermanos, trayéndole palabras de mentira, haciéndole creer cosas que no eran verdad. Ahora, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que suelte las mentes ahora, suelta los corazones ahora, en el nombre de Jesucristo. Se van ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Y te ruego que tu Espíritu Santo esté descendiendo con poder, se esté manifestando con poder, con señorío, Padre, y que no haya fortaleza que se pueda resistir en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, Señor. Que venga tu gloria, Señor, y se pasee con libertad, Señor, y que en esta tarde sea una tarde de victoria, una tarde de gloria, y honra tu nombre, Señor, porque tú estás aquí, Señor, y tú quieres que ninguno vuelva a sus hogares como han venido. Y sí, hemos venido tal vez con cargas, y sí, hemos venido tal vez con preocupaciones, como yo tal vez dije, como yo sí dije. No quería venir manejando porque estaba en falta. Y tal vez mis hermanos, Señor, en su vida, en su intimidad, porque tú, tal vez nosotros entre nosotros podemos guardarnos cosas, podemos ocultarnos cosas, pero a ti nadie te puede ocultar nada. Tú lo ves todo. Tú escudriñas las intenciones del corazón. Tú ves en lo oculto. Para ti la noche se vuelve día. Y nadie se puede esconder. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú traigas revelación a mis hermanos de aquellas cosas que tal vez hoy, Señor, están en desobediencia con autoridades, están en desobediencia con las leyes. Desobediencia, Padre, es estar en contra tuyo, Señor. Estar en contra de lo que tú estás diciendo. Y Padre, yo te ruego por tu misericordia, te ruego en tu Espíritu, a que lo que tú estás haciendo hoy, Señor, es que si está pasando esto, Señor, como dijo David, Señor, no tomes en cuenta mis faltas. Señor, te pido perdón. Señor, nos arrepentimos delante de tu presencia como cuerpo, porque como yo le contaba, lo que pasaba con mi esposa, lo que tú me enseñaste, que somos dos, que somos uno. Nosotros somos muchos miembros, pero somos un mismo cuerpo. Y si un miembro peca, y si un miembro está en falta contigo, todo el cuerpo peca. Por eso, Señor, te pido perdón, Padre, por las faltas que hay en el cuerpo. Tal vez son cosas, uno puede decir, son cosas con muy poca importancia, pero en la misma fila del asesino está el mentiroso. En la misma fila
del violador, está el que dice que algo salió 2 pesos cuando salió 50 centavos. Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, por las visitas que hemos prometido y no hemos hecho. Perdónanos, Padre, por las oraciones que hemos prometido y no hemos hecho. Perdónanos, Señor, si hemos faltado, Señor, a la responsabilidad de estar clamando, de estar velando uno por otro, de estar velando por el pueblo que está padeciendo, que está pereciendo, que está lejos tuyo. Señor, te pedimos perdón. Y rogamos, Señor, que tú estés sanando nuestra tierra, nuestros corazones, nuestras almas, Señor, y que esta tarde, Señor, sea una tarde de restauración, Señor. Una tarde de sanidad, Señor. No sirve de nada salir y enfrentar gigantes, demonios, cuando nosotros tenemos nuestras propias debilidades, nuestras propias heridas. Señor, sánanos. Sánanos, Padre, en esta tarde, porque no podemos ser eso. Queremos salvar un mundo que está herido, que está perdido, pero también nosotros tenemos las mismas heridas, sangrando. Sana, Señor, esta tarde en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos, Señor. Y que podamos, Señor, caminar llenos de tu presencia, llenos de ti, Señor, y sanos. Que podamos mirar para atrás y mirar a esa persona que en algún momento nos dijo algo que nos hirió y decir gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, porque si todavía está vivo tiene la oportunidad de conocerte. Y perdóname por haber sentido tanto enojo. Padre amado, perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos resistido a las correcciones. Muchas veces fue más fácil ocultar el pecado a recibir la corrección. Yo lo he hecho, pero hubo un momento donde no pude aguantar. Y Señor, como dice tu palabra, la paga del pecado. Como decía David, mientras callé se envejecieron mis huesos. Señor, sánanos, para que podamos ir y, como dice el Señor, el lema que hemos recibido de parte de tu palabra, vivir este año 2016 con un año de buena cosecha. Sana, porque van a venir personas que han enfrentado las mismas situaciones que hemos enfrentado nosotros, pero se están heridas, y si nosotros no estamos sanos, no vamos a poder brindar lo que tú quieres hacer en nosotros. Señor, te doy gracias, Padre, gracias por permitirme este momento, gracias, Señor, por haber preparado este momento para mis hermanos, para mí. Gracias, Señor, porque eres tú quien convences, eres tú quien transformas, quien libertas, quien sana. Gracias, Señor, porque la intención de tu corazón, de tu palabra, es que seamos obedientes, llenos de amor, para poder vivir en la libertad que nos da tu palabra y tu Santo Espíritu. Señor, ruego a tu Espíritu y a tu presencia que está aquí, que sigas guiando la vida de mis hermanos, Señor, que les sigas mostrando, Señor, si hay cosas por seguir resolviendo, y que en todo tú tengas la preeminencia, la gloria y la honra. Que si hay un motivo para sentirse mal y hay inquietudes, Señor, danos la fuerza para buscarte a ti. Y si caer rendidos delante de tu presencia, para la gloria de tu nombre, Señor. Y Señor amado, te doy gracias una vez más por las vidas de cada uno de mis hermanos que vienen aquí. Tal vez no fue la palabra que esperaban, pero yo te ruego, Señor, que tú obres en sus corazones según tu voluntad, Padre, y lo que tú quieres y tienes para sus vidas.
Señor, gracias. Te rogamos, Señor, por los enfermos, Señor, por aquellos que han callado y hoy padecen dolencias en el cuerpo, Padre. Te rogamos, Señor, por restauración en sus vidas. Te rogamos, Señor, por arrepentimiento, que haya arrepentimiento genuino. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, que también tú derrames sanidad para sus vidas. Y que haya sanidad plena y completa, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendice el Señor a mis hermanos, sus caminos, sus hogares. Y llénalos, Señor, de tu presencia. De tal forma que la gente, cuando los vea pasar, cuando los escuche, cuando se sienten, pueda decir: esos pequeños Cristos. No sabemos por qué son tan obedientes. No sabemos por qué están dispuestos a hacer lo que hacen. Pero hay algo grande detrás de su vida que los hace soportar el golpe en la otra mejilla, que los hace soportar cuando hay engaño, cuando hay dolor, cuando hay enojo. El amor del Señor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque nunca deja de ser. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Call